hicimos autocríticas y estamos convencidos que este es el camino. Alto honor y una enorme responsabilidad que el pueblo chaqueño me ha conferido. Y escuchamos por ahí un relato de una provincia donde muchos chaqueños les gustaría vivir. Diputada, por favor, le pido respeto. Diputada. El que depositó dólares recibirá dólares. Son los que me fueron a pedir de rodillas que me haga cargo del país cuando esto ardía. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. Se acabó el curro de la política. Gracias por estar aquí nuevamente en otra edición de Pulso Político por Norte TV, hoy con temas que hacen obviamente a la actualidad y en algunos casos a una actualidad que va prolongándose a lo largo de décadas con un problema central del Estado provincial, del Chaco. Hablamos del sistema previsional, sí, el que está gestionado por el Instituto de Previsión Social, el INSEP, y que viene generando un rojo, un déficit sideral que ya ronda los 25.000 millones de pesos. Nos lo decía cada Meneses mes, la semana pasada. Claro. Y a partir de publicaciones que hemos hecho en Norte, relacionadas con un poco la historia de este déficit que en algún momento parecía manejable y que tuvo advertencias de parte de estudios de auditorías que se hicieron en la década del 90 acerca de lo que podía llegar a pasar, que es lo que está ocurriendo hoy, un déficit que se consume cantidades monumentales de recursos públicos. Bueno, ¿qué va por hacer? Bueno, va a estar hoy aquí Rubén Federico Piceda, ex ministro de Economía, lo fue durante la gobernación de Rolando Tauguinas, y fue uno de los que más defendió en aquel momento la idea de pasar la caja jubilatoria al Estado Nacional. Recordemos, sí, gobernaba Carlos Menem, su ministro era Domingo Cavallo, y proponían que las provincias pasaran sus cajas previsionales a la nación, lo cual tuvo un rechazo muy fuerte en la población, sí, y en la oposición, que era mayoría en la legislatura. Hablamos en aquel momento de una oposición que tenía una bancada justicialista y una bancada radical, ambas muy fuertes, que sumaban una mayoría que dejaba en minoría a la representación de Acción Chaqueña. Bueno, Rubén Piceda hoy. Y otro tema, la cuestión tierras. Tierras fiscales. Tierras fiscales, sí, sí, que salta, bueno, con un procesamiento resonante, sí, al exgobernador Capitanich, y que aparece también haciendo ruido a nivel nacional en el debate sobre la ley de propiedad privada, la ley de tierras en... Claro, porque era curioso, digamos, ver en su argumentación que tiene que ver con el tema de lo que plantó la oposición como entrega de soberanía, pero él estando en este foco judicial tan importante, que él igual viene constantemente, esto lo mantiene apelado, pero además diciendo que tiene que ver todo con una situación de persecución judicial. Con una maniobra, ¿no? Con una operación político-judicial, pero lo cierto es que el procesamiento está en pie, lo pidió el fiscal Carlos Amat, hace lugar el juez Fernando Carabajal, juez federal también, pero omitiendo o dejando afuera algunas imputaciones, ¿no? Sobre todo la imputación por lavado, que es lo que quiere, solicitaba el fiscal Amat, y sí, que ahora apela buscando que una Cámara haga lugar a que el procesamiento a Capitanich incluya la cuestión del supuesto lavado de activos. Vamos a estar hablando con el fiscal justamente aquí en esta edición de Norte TV, en una semana de mucho movimiento político, porque va a estar llegando aquí a Resistencia Axel Kicillof. Sí, mañana el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es por ahora el precandidato presidencial, no sé si decir el más fuerte, pero es el que con mayor cantidad de tiempo viene posicionándose como eso, como la figura que pretende ser el candidato a presidente por el justicialismo el año que viene. Pero es una carrera con muchos obstáculos. Bueno, y lo que va mostrando Kicillof ya comenzó hace algunas semanas atrás, estuvo en Corrientes, bueno, viene el Chaco, va a estar en Córdoba, está dando un enfoque o mostrando un enfoque federal, digamos, está federalizando su imagen para, lo decíamos, lo hablábamos con el diputado Benítez Molas, salirse de una figura del AMBA, de lo que es Buenos Aires solamente,
y obviamente pisando fuerte. Aquí va a tener reuniones obviamente con un Capitanich. escenario interno complicadísimo, Sí, ¿no? Porque claro. hay un enfrentamiento muy nítido, muy evidente con el kirchnerismo, particularmente con Máximo Kirchner. Cristina Kirchner, que, bueno, condenada por gravísimos hechos de corrupción, sigue teniendo un peso interno importante y trata también de o bloquear la candidatura a la carrera de Kicillof o por lo menos obligarlo a negociar espacios para la cámpora y todo lo que es el legado del kirchnerismo. Y la reaparición de algunas figuras que también quieren terciar en todo esto, como Sergio Massa. Bueno, exactamente, que fue lo que se vio en los últimos días y que está metiendo mucho ruido, por más que no estamos todavía en campaña, claramente ya estamos en una pre-campaña de lo que va a ser el año que viene, y comenzó a meter muchísimo ruido en lo que es la gestión nacional de Javier Milei, con nuevamente cuestiones que tienen que ver con muchas encuestas o encuestas que no le dan los números, por lo menos que le estaban dando hasta hace algunos meses atrás en cuanto a tener una reelección bastante segura. Ahora eso no se ve tan así. Esto pega en los mercados, esto pega en el riesgo país, todo lo que ya sabemos y que hay que ver cómo se desenvuelve el año que viene justamente. Sí. Quizás la presidencial del año que viene, una de las más inciertas, ¿no? En cuanto a que no hay un candidato que vos digas, bueno, está cantado que este tipo tiene todas las chances de ganar. Pienso, por ejemplo, en el 89, la primera presidencial posterior al regreso de la democracia, en realidad la segunda, porque la primera es la del 83 que gana Alfonsín. Ya en el 89, cuando Carlos Menem gana en la interna del peronismo, estaba claro que llevaba todas las de ganar frente a un Alfonsín que estaba muy golpeado, muy desgastado por el fracaso de su plan económico, la hiper y demás. Bueno, esta presidencial es como que está de final abierto absolutamente. Hay que ver si Milei logra sostener la posibilidad de una reelección, y en el peronismo la duda de si todas sus fisuras internas van a poder generar finalmente un candidato de unidad. Vamos a una pausa y luego estamos aquí ya con el fiscal Amat para hablar del tema tierras en Pulso Político. Bien, seguimos aquí en Pulso Político, donde decíamos vamos a estar con la posibilidad de charlar con el fiscal Carlos Amat, fiscal federal, que está llevando adelante la investigación relacionada con esta adjudicación de tierras fiscales de la provincia del Chaco que se hizo durante la gobernación de Jorge Capitanich y que benefició a el esposo de la entonces ministra Marta Soneira y también a otras personas que estaban vinculadas a través de diferentes negocios con esta persona, el esposo de la exministra.
El fiscal Amat solicitó el procesamiento de Capitanich, de Soneira, de los beneficiarios de estas adjudicaciones de tierras fiscales, que son unas 3.600 hectáreas aproximadamente, solicitando el procesamiento por violación a los derechos del funcionario público, fraude a la administración pública, también lavado de activos, y el juez Fernando Carabajal hace lugar al procesamiento, pero deja fuera la figura del lavado, que es un tema relevante porque, por un lado, además que le resta gravedad a la acusación, conserva así los otros delitos en la imputación, pero haría que la causa deje de estar en manos de la justicia federal en caso de que no entre la figura del lavado. La cuestión es que este procesamiento de Capitanich se convirtió obviamente en una noticia no solo judicial, sino también que impacta en el ámbito político, porque es una figura en plena vigencia política, está liderando, aún habiendo perdido la gobernación en 2023, continúa siendo el jefe político indiscutido del peronismo del Chaco, y este tema le aparece como una espina todo el tiempo, al punto de que en el debate que se realizó en el Senado por la ley de propiedad privada, que incluía también un capítulo relacionado con tierras, Patricia Bullrich le saca en cara, ¿no? Diciendo, acá hay un exgobernador kirchnerista que habla de tierras y se las regaló a sus amigos y está procesado. Provoca la reacción airada de Capitanich, que busca interrumpirla, bueno, todo un ruido ahí. En el Senado también la ex vicegobernadora Silvana Schneider saca... No lo mencionó directamente, pero también tiró no digo por el nombre, elevación. pero dijo, ¿no?, que en el Chaco algunos ahora se rasgan las vestiduras, pero las tierras fiscales eran para los piqueteros. Bueno, es como que se reabrió una discusión, ¿no? Sí. Y estamos en comunicación, tengo entendido que ya lo tenemos en línea al fiscal Amat. Fiscal, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va, ¿Qué tal? Sergio, Fabricio? ¿Cómo estás? Bueno, ¿Qué tal? muchas gracias por este tiempo, fiscal. Bueno, está abierta la definición en cuanto a qué va a pasar con esta inclusión o no de la figura del lavado de activos en el pedido de procesamiento, o en el procesamiento, mejor dicho, al ex gobernador Capitanich. ¿Podría explicar por qué para usted en esto calza la figura del lavado? Y en todo caso también si nos puede dar alguna referencia sobre por qué el juez no hace lugar. Bueno, básicamente cuando se los indagó, se los intimó penalmente a todos los imputados, se le imputó el fraude y perjuicio en la administración pública, la malversación, la negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, y además a Soneira y al señor Capitanich se le imputó ser partícipe necesario de una maniobra de lavado de activos de origen delictivo proveniente de la corrupción. Entendiendo que la entrega irregular de los campos, la adjudicación irregular de campos, la adjudicación irregular de beneficios fiscales a estas dos empresas, de las cuales los titulares son el señor Pochón, el señor Besone, el señor Storti, y además integra esas ambas sociedades el señor Cian. Cian es el esposo de la señora Soneira. Sí. Esa es más o menos la matriz. Cuando yo le pido que procese por todos los delitos al señor juez, el señor juez entiende, y a mi criterio, él, digamos, niega su propia premisa porque fue muy duro la resolución respecto a al fraude en perjuicio de la administración pública, pero él desconoce todo lo demás. Él dice, no hay lavado, él hace alguna afirmación dogmática, dice, no hay malversación, y ahí dice, porque no había una partida especial dedicada a estos beneficios fiscales, y los procesa por fraude y dice, no, mire, pero cuando quede firme esto, yo soy incompetente en razón de la materia. Y a mí no me gustó la resolución porque, como digo, niega la propia premisa de donde él parte, e impugné la resolución en ese sentido, y está concedido el recurso. También apelaron los imputados todos, y también apeló la querella en igual sentido que la Fiscalía,
Y bueno, ahora la Cámara va a decidir si es correcto lo que hizo el juez o no lo es. Si se ratifica, si la Cámara ratifica lo que resolvió el juez, ¿la causa deja de estar en la justicia federal o cómo? La causa sí, ahí va a ir a la provincia. Si la Cámara Federal de Apelaciones ratifica, la causa va a ir a la provincia sin ningún problema. Bueno, hay que ver ahí si la querella o el Ministerio Público Fiscal de Resistencia no recurre en casación. Bueno, para una persona que esté involucrada en una causa de este tipo, y hablando de las personas de las que hablamos en particular, ¿sería una buena noticia que esto baje a la justicia provincial? A ver, yo ya tuve una situación parecida a esta con la intendente Pascua, donde declararon la incompetencia del fuero federal, la mandaron a la provincia y tengo entendido que todavía no pasó nada con esa causa. No digo que con esta vaya a pasar lo mismo, pero bueno, tenemos tiempos distintos, las investigaciones son distintas. Bueno, no sé, eso lo dejo a criterio de quien en futuro le toque la causa, ¿no? Si va a la provincia. O sea, es como que en lugar de un partido contra Francia, a uno le toca jugar contra Costa Rica. Podría ser así, sí. Fiscal, y en cuanto a magnitud, a gravedad de los delitos imputados, ¿cuánto cambia que quede afuera justamente el lavado de activos? Si esto llegara hoy por hoy, con lavado de activos, si llegara a juicio, ¿qué pena podría llegar a tener? Y sin lavado de activos, ¿qué pena puede llegar a tener? Yo generalmente no me gusta hablar de números a la hora de pedir pena, porque falta mucho para eso. No, bueno, pero... La escala penal es grave, tienen hasta 10 años de prisión, y tomando en cuenta los concursos, puede ser una escala penal de 3 años a 10, 12, 15, depende, digamos, de la calificación legal que se estabilice al momento de elevar la causa a juicio, ¿no? Y lo que se pueda probar en el juicio, sí, claramente. Bueno, fiscal, usted habrá visto que esto apareció en el debate en el Senado sobre ley de tierras, lo saca a colación la senadora Bullrich, le enrostra a Capitanich, que habla de defender la tierra argentina y demás, y menciona esta causa en particular diciendo que usted se la dio a sus amigos. No le pido que polemice, porque además me parecería una desprolijidad, pero la defensa siempre en estos casos, y también la esgrime Capitanich, esto es una operación política que involucra a la justicia. Yo lo que le quería pedir es la enumeración de las irregularidades o de los ilícitos o supuestos ilícitos que usted encontró en el camino de esta investigación para llegar al pedido de procesamiento que finalmente planteó. A ver, primero a mí la cuestión política no me importa. Pueden decir lo que quieran de política. A mí la política no me importa, no me interesa. Yo soy fiscal, no político. No aspiro a ningún cargo, no quiero ningún cargo, no estoy identificado con ningún partido político, no me interesa la política. Creo que hasta se llegó a decir que usted fue diputado radical en Formosa. No, una barbaridad. Yo trabajé en Formosa como fiscal federal, nunca fui diputado, nunca estuve cercano a ningún cargo electivo, no podría ser fiscal porque no me concederían licencia para un cargo electivo, es una locura. Sí. Pero bueno, todas esas cosas que se dicen, inclusive la metieron a mi vieja en el camino, nombraron de que mi vieja en un momento fue diputada de una fuerza política, pero mi vieja tiene 84 años, una mujer muy grande, está alejada de todo este tipo de cosas. Básicamente no me importa la política. Esto, yo lo dije 1000 veces, no forma parte de ninguna operación política. Hubo un hecho criminal que denunció la presidenta de Tierras, que es la señora Canata. Nosotros fuimos desandando el camino de esa denuncia, investigamos todos los aspectos, fuimos y llegamos ¿a quién? Al ex gobernador.
¿Y por qué llegamos al exgobernador? Porque el exgobernador firmó los decretos de adjudicación de los campos, cumpliendo, según ellos, según él, una normativa que si él no la cumplía, incumplía con sus deberes de funcionario público. Pero bueno, el asunto es que él no negó haber firmado esos decretos y además, sobre todo, lo que llama mucho la atención es el movimiento económico que tienen esas empresas a partir de la entrega irregular de esos campos. Esos campos nunca tendrían que haber sido entregados a los socios de suministro. Es decir, hay un montón de situaciones irregulares, valiéndose, como bien lo digo en mi escrito, de un camino administrativo correcto. Claro. Porque cuando nosotros le tomamos declaración a las personas que trabajan en tierra, a los empleados administrativos, también en su momento a quien fue su directora y demás, nos dijeron que ellos desconocían toda la situación de parentesco y de sociedad que había entre estas personas. Es decir, Soneira nunca pudo haber desconocido quiénes son los socios de su esposo. En 2 empresas. Y el gobernador, obviamente, no puede desconocer quién es el esposo de su ministra durante mucho tiempo. Porque si fuese alguien que estuvo 3 días con él, no. La señora Soneira viene con él desde mucho tiempo para atrás. Es decir, yo entiendo de que ahí hay un verdadero grupo de personas de que desapoderó de tierras fiscales a la provincia del Chaco y cometieron, o sea, son partícipes necesarios del delito de lavado de activos de origen delictivo. Basta mirar los balances de estas empresas previo a la entrega de estos campos y después. Cuando usted menciona el incremento sorprendente que hay en el movimiento de dinero de estas empresas a partir de que reciben las tierras, significa, y quizá en eso entiendo, se cimenta parte de lo que usted plantea sobre que aquí hubo también lavado, a que aquí claro, el objetivo no era quedarse con las tierras, o por lo menos no era solamente ese el objetivo, sino poder generar todo un rodaje económico que permitiera lavar plata. Exactamente, porque si a vos te adjudican campos fiscales a precios que realmente son viles y hay otras personas que han pagado bastante más dinero por campos que están en muy buena zona y que además de eso modificaron los OBTN cuando en realidad el departamento de Almirante Brown es toda una zona que no se puede desmontar, etcétera. Ustedes conocen esa problemática, todo el Chaco la conoce y lo que menos pueden hacer es lavar dinero, ¿no? ¿De eso nos recuerda algún dato que pueda graficar esa diferencia de precio entre lo que pagaron estas personas, el esposo y socios del esposo de Marta Soneira, por esas tierras y lo que era el valor de mercado o lo que sería el valor de mercado? Y en su momento el valor de mercado estaba muy por encima de lo que ellos habían pagado. Yo en estos momentos, si te digo de memoria, tengo miedo a errarle, pero era mucha la diferencia. Y sobre todo en esa zona de esos campos, donde los campos son muy caros y son campos muy productivos y la tierra es muy buena. ¿Lo irregular de darle las tierras a estas personas era este vínculo familiar o hay algo más que se haya detectado que no correspondía o que invalidaba la adjudicación de las tierras? A ver, un ministro no le puede entregar tierras a los socios de su esposo porque está en la ley de incompatibilidades. Claro, entra en la figura de las negociaciones incompatibles, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, no podría intervenir en una causa donde mi hija sea imputada o mi mamá esté imputada o mi esposa esté imputada. No podría, porque ahí hay incompatibilidades que marca tanto el Código Civil como los reglamentos y los códigos procesales. Es decir, es irregular por donde se lo mire. Y en cuanto a la defensa que esgrime el exgobernador, por un lado, bueno, habla de persecución política, pero él dice, son actos, yo firmo, eran actos administrativos que firmo, me llega ya después de un proceso, pongo la firma. ¿Se puede reducir a eso la actuación realmente o es muy ingenuo tomarlo de esa manera? No se podría, a ver, desde el punto de vista de cómo él se defiende respecto de esas cosas,
Él dice, era mi obligación funcional firmarlos. Yo digo que no era su obligación. Si él no quería, no firmaba y nadie le va a decir nada. Si él dice, mire, yo no firmo esta entrega de tierra, porque estos señores son socios del esposo de la señora ministra, que también firma los decretos, ¿quién le va a decir algo? Porque él está viendo algo irregular. No obstante lo cual, esa no fue su defensa. Su defensa fue, sí, yo firmé porque es mi obligación legal. Sí. Y ahí es donde él dice de que la política, digamos, la fiscalía o la justicia se mete en los actos de gobierno. Esto no es así. Claramente no es así. Es una defensa muy similar a en otras magnitudes de causa, lo que escuchábamos de la expresidenta Cristina, básicamente. Judicialización de los actos políticos. Sí, eso. Yo no conozco esa causa, simplemente la conozco por los medios, pero básicamente rondan sobre lo mismo, sí. De no haber sido estas personas vinculadas a la ministra Soneira y haber tenido el gobernador, como usted dice, conocimiento de que ahí estaba el esposo de su ministra, ¿esta adjudicación hubiera sido regular o aún así había otros vicios? No, hay un montón de personas que han sido adjudicatarias de tierras fiscales, tanto de este gobierno como el gobierno anterior, como muchos gobiernos han adjudicado tierras fiscales. Pero el primer caso que yo tengo al alcance de una investigación donde aparecen vinculados, digamos, los familiares o socios de alguien que es ministro. Claro. No, se habló por ahí de alguna situación del señor Gómez respecto a unos hijos, porque su papá, todas cosas que yo he leído en la prensa, pero no forma parte de mi investigación. Pero ahí tendría que actuar la justicia de la provincia. Acá no hay denunciado maniobras de lavado en esa causa. En esta sí. ¿Qué tipo de negocios llevaban a cabo estas empresas que justificara que de repente pasaban a tener un flujo de dinero tan importante luego de haber sido adjudicadas con las tierras? Y ellos tenían una empresa de Grupo Pampa Agro y Grupo Pampa Semilla. Aparentemente ellos sembraban granos, maíz, trigo, soja, girasol, lo vendían a través de la otra empresa y bueno, ahí hacían sus negocios, ¿no? Inclusive inauguraron unas plantas de algo donde están reunidos todos. Le sacaron una foto que publicó la propia página del gobierno del Chaco, donde están los imputados y está el gobernador. O sea que no pueden decir que se desconocen, que nadie lo conoce a nadie, porque también a ellos le otorgaron beneficios fiscales de forma diferenciada respecto a otras empresas que también le otorgaron beneficios fiscales, como reducción de tasa, de luz, de gas, etc. Amat, en estos días, bueno, usted lo sabe y todos los ciudadanos, el tema del lavado pasa a estar en los titulares porque surgen estas causas resonantes que investigan supuestas maniobras de lavado a través, por ejemplo, de gimnasios de alta gama, por llamarlo de alguna manera, de aquí, de Resistencia, de toda la región. Es como que el lavado pasa a ser un delito muy presente. ¿Es así? ¿Es como la era del lavado esta o siempre hubo y en realidad ahora pasa a estar más expuesto? A ver, el lavado existió siempre. De hecho, que la República Argentina ha amoldado su legislación a la legislación internacional. Yo con el tema del lavado ya tuvimos una causa muy grande en Presidencia Roque Sáenz Peña, que era el Clan Sosa, donde se los investigó precisamente por lavado de activos de origen delictivo provenientes del narcotráfico. Y fue una causa que la investigamos, que bueno, fue muy conocida. Fue allá por el 2020, 2021, ya estas personas están todas condenadas por el delito de lavado, hay 2 o 3 prófugos, hay algunas otras causas más que yo tengo en la jurisdicción de Sáenz Peña por lavado. ¿Mucha fuerza de seguridad involucrada?
Bueno, Muchas, nuestro- efectivos de fuerza de seguridad. En nuestro caso puntual, en el caso de los OSA, no teníamos personas, digamos, vinculadas al lavado, fuerzas de seguridad, pero sí a maniobras anteriores digamos, de ocultamiento, de encubrimiento, de alguna participación respecto de esto, como fue el ex juez, También, el ex juez, claro. el señor Aranda, en una investigación muy compleja que participó quien habla, el doctor Sabadini y el doctor Carniel, que inclusive eso llevó digamos, en una parte, llevó también a que se descubran que había funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la provincia muy comprometidos con el tema de estupefacientes. ¿Se podría decir que en el tema lavado, el dinero que se lava mayoritariamente proviene o de narcotráfico o de corrupción? No, puede provenir del contrabando también. No se olviden que el gran problema que nosotros tenemos como país son las grandes extensiones que tenemos de frontera con países vecinos. En Salta, por ejemplo, hay 860 kilómetros de frontera seca con Bolivia, con Chile, acá en el pedacito este de acá arriba, y entra mucha mercadería de origen extranjero sin aval aduanero. Llámese electrodoméstico, ropa, indumentaria, gomas, neumáticos de todo tipo de tamaño, y eso representa un volumen de dinero importantísimo. Y cuando las personas estas tienen mucho dinero, ya sea por la corrupción, por el narcotráfico, y es mucho el dinero, empiezan a invertir ese dinero. Se compran casas, campos, autos, aviones, locales comerciales, y bueno, eso llama la atención en algún momento y en algún punto. Y eso es lo que después termina en esto, en una investigación, en imputaciones y demás. Además, dos últimas preguntas de mi parte. La primera es, ¿hay algún plazo para que la Cámara se expida sobre este pedido suyo de que se incluya lavado en el procesamiento? No, a ver, la Cámara está, por mi experiencia, la Cámara se está tomando, digamos, el tiempo que se tiene que tomar. Una causa como esta compleja, yo calculo que a partir de que esto tenga ingreso en la Cámara, y vamos a andar calculo yo, por los 30, 40 días, porque son muchos los imputados, muchos. La causa es compleja, hay que leerla, hay que mirar todos los detalles. Hay muchas partes, imputado, fiscal, querella, y bueno, de todos modos, ya la causa está en jurisdicción de la Cámara. Me acaban de notificar hace un ratito que el juez había concedido la apelación que interpuso la querella, y calculo que electrónicamente la causa ya tiene que estar en la Cámara de nuevo, y bueno, y a partir de ahí la Cámara le corre vista a las partes, a todos, para ver si mantienen los recursos, desisten de los recursos, adhieren a otro recurso, y después, cuando se adhiere o no, qué sé yo, la Cámara tiene unos días para estudiar la situación, llamar a audiencia, que puede ser escrita, puede ser oral, y bueno, y después la Cámara resuelve. Pero tiene que ser dentro de este año. Sí, yo calculo que sí. De hecho, la Cámara ha resuelto una cuestión, bueno, la nulidad que ha presentado del requerimiento de instrucción que presentaron los imputados Capitanich, Soneira y demás, que bueno, la Cámara creo que lo resolvió en una cuestión desde que se planteó la cuestión hasta que resolvió, más o menos un mes trató, y esto es una cuestión un poquito más compleja, pero yo calculo que en esos días va a andar, digamos, lo digo por experiencia, no porque tenga información ni nada, ¿no? Amat, la última. ¿Cuesta trabajar estos casos cuando uno sabe que si llega a la imputación a una figura de la política de mucho renombre va a terminar siendo subido al escenario, como le ha pasado a usted, de decir cosas de que esto es una operación justamente política, de que no es pura investigación judicial? ¿Uno lo piensa dos veces antes de resolver o no?
No, para nada. A ver, lo digo de nuevo. Los fiscales, tanto los federales como los provinciales, nosotros recibimos una denuncia en la cual nos plantean una hipótesis criminal. Nosotros investigamos esa hipótesis criminal y todas las personas que son partícipes de esa maniobra criminal. Y cuando vamos descubriendo a las personas, sea Juan, Pedro o Andrés, y vamos para adelante, es lo único que hacemos los fiscales, investigamos una hipótesis de hecho criminal. Pero le sube la presión, ¿no? No. Cuando le pegan y tratan de vestir esto de una cuestión política. No, a mí no me importa. Que digan lo que quieran. Lo que pasa es que ellos también tiran eso, que soy de acá, soy de allá, ya me hicieron peronista, ya me hicieron radical, libertario, del PRO, ya pasé por todo, me borocotizaron, digamos. Pero a mí no me importa, porque, digamos, ellos pueden decir esas cosas. Yo no me puedo salir a defender con las mismas armas que ellos. Claro. O sea, que les aproveche y que les haga bien si a ellos les gusta vituperar el trabajo de los fiscales de ese modo, ¿no? Bien, fiscal Amat, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buena mañana, buena tarde. Igualmente. Carlos Amat, fiscal federal que está conduciendo esta investigación sobre adjudicación de tierras fiscales en la provincia del Chaco. Él marca que ha sido una adjudicación irregular, benefició al esposo de la entonces ministra Marta Soneira. Él dice, el gobernador Capitanich, en aquel momento gobernador, debió saber a quién estaba entregando estas tierras, no correspondía, y ahora, además de haber obtenido un procesamiento por violación de los deberes de funcionario público, fraude a la administración pública, pide que también se incluya la figura del lavado. Y en esto, como explicaba él también, se define si la la causa va a seguir en la justicia federal o va a pasar a manos de la justicia provincial, lo cual también plantea un escenario muy diferente para el destino de los imputados. Así que, bueno, un tema que está en agenda. Vamos a una pausa, luego aquí el ex ministro de Economía, Rubén Piceda, con un tema que quema, el déficit de la caja previsional del Chaco. Tres voces, tres caminos, una cocina que domina, dos que entran a tu historia con pregunta que ilumina, lo dulce, lo incómodo, lo que nunca confesaste, acá sale entre risas, entre aromas y un basta. Come y cállate, suena fuerte la verdad, entre humor y sentimiento te rompe la comodidad. Come y cállate.
Desde 2013, Frigopork lleva la mejor carne de cerdo a todo el NEA. Junto a nuestras marcas La Ucraniana y La Tablita de chacinados, embutidos y fiambres, es sinónimo de calidad y confianza. Encontranos en nuestras sucursales en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones con la mejor calidad y atención. Para más información, visita nuestra web frigopork.com o encontranos en nuestras redes sociales. Si es de cerdo, es Frigopork, La Ucraniana, del campo a tu mesa. Profesional puedes encontrar todo lo que necesitas para el cuidado personal o equipar tu espacio profesional. Bien, seguimos aquí en Pulso Político y ahora sí ya con Rubén Federico Piceda, fue ministro de Economía, bueno, un especialista en temas económicos aquí a nivel provincial y regional. Y te tocó ser ministro de Economía, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? En la gestión de Rolando Taubinas, hablamos del gobierno de Acción Chaqueña, no estuviste desde el comienzo, fue bastante errático el arranque de la gestión de Taubinas, después llegaste vos y fue como que tomó un impulso diferente toda la gestión económica y se planteó ya en aquel momento la cuestión previsional, que hoy está que arde. En aquel momento era un tema más de la agenda, asomaba, pero no con el peso que tiene hoy. Y a partir de una publicación que habíamos hecho este fin de semana sobre esta cuestión, vos decías, estaría bueno exponer todo lo que hay detrás, la historia que hay detrás de esto. Así es, Sergio. Un gusto compartir con ustedes esta mesa. Realmente, siempre uno de los temas que me quedaron muy grabados en mi gestión de ministro de Economía fue defender en nuestra legislatura el proyecto del doctor Taubina de elevar el sistema previsional a la nación provincial. En ese momento estábamos en un déficit del orden de los 5 millones de dólares, eran pesos, dólares, lo mismo. Y había un estudio que habíamos encargado muy contundente en cuanto a el momento del sistema y la proyección del sistema, inclusive con una cantidad de observaciones respecto a legajos totalmente
armados para que determinada gente llegue a jubilaciones. Jubilaciones que no se tendrían que haber otorgado y que se adjudican. Exactamente. O sea, con todo ese contexto, y habida cuenta de que el ministro Cavallo, en la presidencia de Menem, resuelve ofrecer a las provincias la posibilidad de pasar el sistema previsional a la nación. La nación absorbía el déficit y el sistema. Para lo cual, a partir de ese momento, las provincias quedaban liberadas del sistema y del déficit contundente y de la proyección que teníamos, que era catastrófica. ¿Por qué? Porque normalmente para que exista un jubilado bien atendido, tiene que haber en la actividad 4 empleados que aporten al sistema. Así funciona bien el sistema, con 4 aportantes. Es una ecuación que se volvió una dificultad en el país y te diría que a nivel mundial es todo un dilema, A ¿no? nivel mundial. Yo creo que a nivel mundial el problema es así porque cada vez hay menos salario formal, más independiente, más monotributista, más fuera del sistema laboral por diferentes motivos. Más expectativa de vida. Mucho más expectativa de vida. Entonces, el costo para el sistema previsional, los jubilados, es cada vez superior. Hoy, ¿cómo está ese equilibrio, ese no equilibrio en definitiva? ¿Cómo está esa ecuación de cuántos activos por pasivos? A hoy, por lo que leo en el Diario Norte, que el único que se ocupa seriamente de este tema, porque es un tema muy preocupante para la sociedad chaqueña, para el político del Chaco. Nuestra legislatura debiera tener como prioridad el análisis del sistema previsional. Tengamos en cuenta que se come, entre comillas, 300.000 millones de pesos al año. Equivalente a 200 millones de dólares. Si vos proyectás esos 5 millones de dólares que teníamos de déficit en el 95, 94, lo traes a hoy, hace un promedio de 100 millones de dólares por año, estamos hablando de 2.600 millones de dólares. Que la provincia, afectando el sistema de salud, afectando rentas generales, está subsidiando la caja previsional. Entonces, creo que fue una decisión estratégica cuando tuvimos que defender en la legislatura nuestra propuesta. 13 provincias habían resuelto enviar el sistema a la nación, 11 quedaron afuera, entre ellas el Chaco. En esa reunión en la legislatura he recibido los más grandes improperios como ministro de Economía, porque indudablemente la oposición se encargó de armar una tribuna muy agresiva, digamos. Sí, eran sesiones calientes, ¿no? Ahí... Eran sesiones re calientes. Eran como esa cancha de barrio, tenías toda la barra ahí. Tenías que ir preparado para escuchar todo. Pero bueno, lamentablemente nuestra legislatura, con la mayoría de radicales y peronistas, no... Sesión chaqueña creo que tenía 1/3 de las bancas. Tenía 8 diputados de 32. O sea, era imposible que pueda resolver absolutamente nada. Y el Chaco perdió la oportunidad histórica de, digamos, transferir su sistema, donde tal vez era injusto, por un lado, muy probable que había privilegios que se iban a quitar, pero que nosotros entendíamos que era mucho más razonable que la nación, en un contexto nacional, armonice el sistema y sea más equitativo y solidario para todos. Ahora, Rubén, ¿no era también mandar al muere a los jubilados provinciales? Porque era meterlos en un sistema que hoy tiene una jubilación mínima de 480.000 pesos. ¿Y cuál es la jubilación mínima en el Chaco? Bueno, pero acá tenés un promedio de haber, creo que está en 1.200.000, que es casi el doble del promedio de haber que se paga a nivel nacional. Pero también, cuando vos ponderás el total del sistema, hay una cúpula que sobresale en promedios totalmente preocupantes de jubilación. Las jubilaciones de privilegio, jubilaciones logradas con algún tipo de alquimia que fabricaron, pero vos encontrás estoy seguro, y es un tema que es muy probable que la prensa tendría que profundizar, ver los segmentos de jubilados del Chaco,
¿Cuántos están en 1 millón? ¿Cuántos están en 5? ¿Cuántos están en 10 millones? Entonces, ¿estamos los contribuyentes chaqueños preparados para seguir bancando eso? Cuando un autónomo o un jubilado del campo no cobra 1 millón de pesos. Bueno, en su momento también fue durante el gobierno de Acción Chaqueña, creo que estaba Gregorio Makoski, de presidente del INSEP. Primero Makoski, después tuvo Dagra, después tuvo el ministro Laluf. Bueno, batallaron que fue todos. ministro Laluf, digamos. Hubo presentaciones impugnando jubilaciones consideradas de privilegio o irregulares, que son dos categorías diferentes, digamos, ¿no? Por ahí la jubilación de privilegio es legal porque nació de una ley de privilegio. Gente que se jubiló con pasividades altísimas, aportando muy poco. Legal no significa que sea legítimo, No, digamos. legítimas desde ese punto de vista. Sí, sí. E irregulares, lo que decía Rubén, gente que presentó aportes que no había hecho, como era todo con papeles, no había bancos de datos informatizados. Sí, había legajos totalmente cuestionados. Claro, gente que no laburó y acreditó que sí, que aportó 30 años, se quedó con una jubilación. Bueno, todo eso quedó bloqueado después judicialmente. O sea, no bloqueado, o sea, a su vez, Acción Chaqueña, el doctor Tauguina propició la eliminación de la jubilación de privilegio. Y un tope también, no me acuerdo. Y un tope, o sea, todo el sistema empezó a ordenarse, pero lamentablemente hoy vemos que teníamos razón cuando decíamos, mire, hoy son 5 millones de déficit. Con la proyección del tiempo, cuando más pasivos existan, los activos prácticamente hoy, en este momento, muy probable que haya en el sistema previsional, entre pensionado, jubilado, lo mismo que los activos. Bueno, yo se lo preguntaba a Meneses cuando estuvo aquí, al presidente del INSEP. Él hablaba de más de 70.000 jubilaciones, subió jubilaciones, pensiones y retiros, subió un poco el número en los últimos tiempos. Y uno ve el presupuesto provincial y es prácticamente la cantidad de empleos públicos activos de la provincia. O sea que nos estamos aproximando a una relación que en lugar de ser 4-1, como decías vos, estamos casi en el 1-1. En el 1-1. En todo caso hay una pequeña diferencia todavía a favor de quienes aportan, porque viene por el lado de que también aportan los municipales. Perdón, Sergio, y en un contexto donde si las políticas macroeconómicas que impulsa el gobierno nacional tienden a reducir la estructura del Estado, vos vas a tener menos empleados activos. De hecho, hay en marcha un plan de retiros. Hay un plan de retiro, vas a tener más pasivos que activos. Entonces, es el gran desafío para nuestra clase política, nuestra legislatura, que se pongan los mamelucos, se pongan a trabajar en el sistema, porque esto indudablemente tiende a colapsar. Es insostenible en el tiempo. Cuando Milei sí le va bien con su propuesta política, sí logra gobernadores, sí logra diputados, sí logra senadores, porque hoy está negociando con los gobernadores determinadas prebendas que le da a las provincias porque necesita los votos en Senado o en diputados. Claro, viene muy golpeado en el Congreso y está buscando apoyo. Pero si él logra mayor independencia en el Congreso, las provincias van a tener que encuadrarse, ajustar, que es lo que se están resistiendo. Sí. Hoy, lamentablemente, creo que hay provincias que vienen cuerpeando la ola, pero están pagando cifras impresionantes de intereses, tanto a la nación como al sistema financiero, cuando esa plata podría estar volcada a otro rubro que necesita la provincia. Pero no pueden por la magnitud del gasto. Por la magnitud del gasto, tienen que financiarlo de alguna manera, pero es la bola de nieve de la deuda. ¿Y el Chaco en eso cómo está? Y el Chaco en eso está mal. Tiene una deuda con la nación muy importante, tiene que financiarse en el sistema financiero todos los meses, y creo que si no acomoda en los próximos tiempos, y sabemos que este país es totalmente imposible de predecir en cuanto a su rumbo político, pero si el rumbo es el que trazó
el presidente Milei no tiene alternativa a las provincias que achicar el gasto, acomodarse, porque van a tener problemas indudablemente sociales muy serios. Yo creo que la nación va a atender las emergencias, va a atender los planes sociales, pero el empleo público activo no tiene posibilidades de permanecer en los niveles de salario que tiene, en los niveles de empleo que tiene. Van a tener que acomodar la provincia al nuevo país. ¿No? Porque ¿cuál es la otra propuesta? Que si no la logra Milei, tampoco vamos a ser inviables. Si vos no bajás la presión fiscal, sí, si no acomodás el sistema tributario, nación, provincia y municipio, los tres tienen que acomodar, es un país inviable, porque no somos competitivos. Ahí hay siempre un... Perdón que te interrumpa, déjame terminar la idea. No somos competitivos y encima abrimos al mundo la posibilidad de traer producto. Sí. Cualquiera puede comprar hoy un montón de bienes del exterior. ¿Por qué se quejan los comerciantes que se les cayeron las ventas, las pymes están trinando, pero resulta que el Mercado Libre dice, yo aumenté un 38%? Sí. Entonces, la gente está comprando de otra forma. Sí. Y va a comprar donde es más barato y accesible. Y el país, Argentina, tiene que acomodar sus estructuras de costo para competir. Y en los costos está el tema de impuestos. Sí, claro. Y hay que seguir bajando impuestos nacionales, provinciales y municipales. Ingreso bruto es un impuesto totalmente perverso que afecta los costos de las empresas. Bueno, claro, y el IVA en su momento se subió del 10,5 al 21 como algo transitorio y 10,5, 15, 18, 21. Yo participé en el Pacto Fiscal Federal del 93, donde se negoció pasar del 18 al 21. Pero logramos en ese acuerdo quitar ingresos brutos a la producción primaria y a la producción industrial. Sí. ¿Por qué? Porque ingresos brutos es acumulativo. Sí. Si lo cobran la producción primaria, industrial, comercio y servicio, acumulas 4 ingresos brutos. Es tan grave como el IVA. Sí. Entonces, en aquel momento logramos, si se revisa el Pacto Fiscal del 93 lo van a encontrar, que había que bajar ingresos brutos. Sellos también prácticamente se eliminó en la producción primaria e industrial. Y, por supuesto, apenas terminamos la euforia de Cavallo. Hubo una baja importante de aportes patronales también. Hubo bajas importantes de aportes patronales. Yo te diría no tanto, era para determinadas actividades, pero ese es otro capítulo muy importante, que hoy leía, por ejemplo, el tema de los armadores que están preocupados del norte, por supuesto un artículo de fondo de este hombre que opina de que estamos afectando la soberanía y la marina mercante. Pero ¿por qué no peleamos hace 40 años cuando generamos un régimen laboral prohibitivo para las empresas y nuestras empresas armadoras se fueron todas a Paraguay? Sí. ¿Por qué se fueron a Paraguay? Pues tiene menor costo, muchacho. Está pasando hoy con muchas actividades. Con muchas actividades. Y así vamos a comprar productos del exterior más baratos que en Argentina. O el empresario hoy adopta el rol que le corresponde y pelea por sus costos y su competitividad, o que se preparen porque van a seguir liquidando empresas. Sí. Porque no somos competitivos, porque permitimos durante mucho tiempo que el Estado avance con leyes laborales, con leyes impositivas, con extracostos, con regulaciones. Todas esas regulaciones que hoy felizmente se están desactivando servían únicamente para la corrupción. Sí, Sergio, está demostrado, la famosa CIRA, el tipo que quería importar un producto tenía que pasar por 20 escritorios. En el peso impositivo que soporta una empresa, lo que fuera, ¿dónde está el mayor peso? ¿En la provincia o en la nación? ¿Cuánto más puede cambiar, modificar nación?
Porque además, cada modificación impositiva tiene que ser una negociación política y son los gobernadores los que no quieren generalmente bajar los impuestos coparticipables, todo lo que sabemos. ¿Y cuántos pueden bajar las provincias? Acá se hizo algo con ingresos brutos mínimos. Que la nación es la gran protagonista del costo. Las provincias en ingresos brutos pueden hacer muy poco, inciden muy poco, en definitiva, en el costo total. Sí. Para tener una idea de presión fiscal, que es lo que te mide en un país, muy probable que en Paraguay estemos en el orden del 25%. ¿Por todo? Por todo. Todo concepto, la presión fiscal que soporta una empresa. Y en Argentina estamos arriba del 40%. Algunas actividades muy probable que el 50%. Fíjate lo que hay que bajar para ser competitivo con Paraguay. De a 3 años acá, algo. ¿Bajó la presión? Dato así. Bajó. ¿Y dónde hay que...? Fíjense usted la barbaridad que vivimos en este país. El exportador argentino, en algún momento, dejaba en el Estado y en el sistema financiero más del 66% de su ingreso, entre retenciones y diferencia de cambio. Mientras determinados agentes que manejaban el blue y el dólar oficial se llenaban las arcas de recursos. Para no decir, la corrupción funcionaba a full. Entonces, todas esas regulaciones hay que eliminarlas, hay que volver a una presión fiscal razonable, pero indudablemente tiene que ser paulatino. Yo creo que las retenciones en la actividad productiva a los productos de exportación de la producción primaria son tremendamente negativas. Hay que dejarle al productor, a la producción primaria, que disponga esos recursos, pues la producción primaria es una gran generadora de actividad y de empleo y de producción y de ingreso de divisas. Cuando vos tengas un campo totalmente potenciado, rentable, vamos a tener un país diferente. Con la minería vamos a tener un país diferente. Con el petróleo, el gas, vamos a tener un país diferente. Indudablemente ese proceso que estamos viviendo lleva su tiempo. Y estamos llorando cuando decimos, los empresarios pymes estamos cayendo al 7% la actividad, cayeron tantas empresas y van a caer porque salimos de competencia. Cuando vos abrís la posibilidad que entren productos del exterior, entran a un menor precio. Cuando vos permitís que, digamos, Mercado Libre te ofrezca el mundo, porque hoy te ofrezca el mundo para que vos puedas comprar. Entonces, estás compitiendo con el mundo. O somos conscientes de que vamos a ese rumbo o peleamos por volver a las prebendas, a los privilegios. Fíjense usted, el tema previsional. ¿Cuántos usufructúan del sistema previsional? ¿Qué porcentaje? ¿Llega al 10%? Un 20% medianamente y el 70% no le alcanza. En los salarios, en los gremios, el trabajador tiene salarios que puede llegar a fin de mes. En la mayoría de los casos no le alcanza, no llega. Sí, no, son pocas las actividades. Pero ¿cuántos en la cúpula de los sindicatos viven como jeques árabes? Sí, bueno, eso ni hablar. Y así podemos, un montón de ejemplos que lamentablemente no quiero abusar del tiempo de ustedes, pero hemos, en muchos años, nuestra clase política nos llevó a un país muy difícil. Nos sacó del mundo de la competitividad. Y les digo como profesor de costo, 40 años enseñé costos. Mis alumnos, si están mirando esta nota, se acordarán cuando le hablábamos de las mejoras de proceso continuo, la rentabilidad, la productividad, la competitividad, el benchmarking, o sea, técnicas
que vos en la práctica no las veías. Le enseñábamos en la facultad, pero los muchachos salían a competir y el que lo obviaba mejor era el que mejor le iba. Sí. Y al que hacía facturas truchas, el que mejor le iba. Pero porque todo el sistema le permite. Claro. Entonces, hay mucho por hacer, muchachos. Y este sistema previsional, lamentablemente, si no se toma el toro por las astas, pobre jubilado. Rubén, Pobre jubilado. estamos con el tiempo cumplido, pero quería hacerte una última pregunta. El año que viene todo el mundo dice Milei puede lograr la reelección si logra que la mejora de la economía en lo macro, balanza comercial, reserva del Banco Central, etcétera, baja la inflación, se pueda sentir en el día a día de la gente común. Hay una sensación de que hay números que van muy bien, pero que el ciudadano promedio está sufriendo. ¿Eso es también como una especie de mezquindad del gobierno que podría hacer algo para mejorar ese día de la gente o no hay margen? ¿Vos qué crees que puede hacer el gobierno para eso, si es que puede hacer algo? Yo creo que tiene muy poco margen el gobierno. Este tema de haber pasado de una inflación del 200 y pico %, que podía haber sido hiperinflación, a una inflación del 30% anual, es un esfuerzo importante. Yo no creo que tenga recursos para ser más generoso y creo que un país que vivió muchas décadas de despilfarros y de endeudarse y de una inflación o hiperinflación y de emisión descontrolada y de endeudarse a lo 40 años no se corrigen en 4 años. Es un proceso que puede llevar 2 mandatos de gobierno fácilmente. Entonces, ahora, haciendo bien las cosas, porque si vamos a poner un Adorni, vamos a poner ese otro que andaba haciendo fiesta con los medicamentos, lamentablemente es un muy mal ejemplo. Sí. Hoy tiene que ser una gestión impecable. Los organismos de control tendrían que funcionar en forma impecable. Y tiene un gran problema Milei, la Libertad Avanza. El problema es que en todos los organismos del Estado hay demasiado oposición, gente muy experimentada, que le va a contar las costillas. Entonces tienen que ser demasiado pulcros en su gestión, porque están siendo demasiado controlados. Fíjense el escandalete de Adorni al lado de este intendente de la provincia de Buenos Aires. Insaurralde. Sí, Martín Insaurralde. Insaurralde. O al lado del problema de la AFA o de todo este tema de la CIRA. Entonces, pasa que, bueno, ellos mismos se pusieron la vara alta y la gente espera que sean como por eso vos, digo impecables. Que tienen que ser demasiado impecables en su gestión y tienen que ser muy duros con la corrupción. Y sinceramente creo que hay que avanzar en medidas penales mucho más duras con aquel que es corrupto en el Estado. Sí, el que es corrupto en el Estado le está robando al ciudadano, al jubilado, al que paga su IVA al 21%. Entonces, ojo, seamos muy duros con eso. Estamos teniendo ejemplos en el mundo. Es decir, Singapur, ¿cómo arranca? Cómo hoy es una potencia y es uno de los mayores ingresos per cápita del mundo. ¿Qué está haciendo Bukele? Sí, El Salvador. Bukele. No solo metiendo preso a los bandidos, está tomando a los corruptos como ejemplo y con medidas muy duras. Entonces, ¿por qué no agravar las cuestiones penales respecto a los funcionarios que... Y lo que pasa es que las leyes que deberían penalizar a los políticos las terminan votando los políticos en el Congreso, entonces es difícil. Bueno, eso en algún momento tendrá que reverse. Sí. Bueno, Rubén. Y tendrá que nuestro presidente, cuando haya elecciones, someter a la voluntad pública.
Este tema de la ficha limpia, como es el tema de... Sí. Pongámoslo en la próxima elección. ¿Qué vota la gente? Estoy seguro que va a ser 90-10. Entonces, hay mucho para hacer, Sergio. En lo inmediato no puede hacer muchas cosas más el gobierno. Creo que tenemos que un proceso muy duro, pero muy probable que este es el camino y creo que podemos... La Argentina, si funciona Vaca Muerta, si funciona este otro centro, se me fue ahora en materia de gas y de petróleo, podemos llegar a equiparar las exportaciones del campo en ingreso de divisa y puede ser un país totalmente diferente. Hay que esperarlo. Sí. Bueno, gracias Rubén. Gracias. Gracias a ustedes. Rubén Federico Piceda, exministro de Economía, aquí en Pulso Político. Con ustedes nos volvemos a encontrar el jueves, aquí otra vez por Norte TV. Chau. Chao, chao.